Artola, gerente del Banco Central del Muy Ecuador. buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí en calidad de gerente general del Banco Central del Ecuador, justamente para poder exponer los fundamentos técnicos de la Ley de Fortalecimiento de la Dolarización, que muchos de esos ya se han tratado, ya se han leído justamente en el informe que trató la comisión, pero creo que es importante también dar algunas puntualizaciones adicionales. De igual manera, yo lo había dicho cuando estuve en la comisión, que aprovecho esta oportunidad, no solamente como gerente, sino también como ecuatoriana, como mujer y como madre, para pedirles a cada uno de ustedes, señores legisladores, que escuchen y atiendan la demanda de 9 de cada 10 ecuatorianos, que hoy más que nunca merecen tener la certeza de que en conjunto, ustedes del Poder Legislativo, nosotros del Poder Ejecutivo, haremos todo lo necesario para dar estabilidad a la dolarización y con ello brindar la esperanza de salir adelante de estos complejos tiempos que hemos tenido que vivir. En sus manos, señoras y señores asambleístas, está el presente de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos. Voy a permitirme compartir brevemente, señor presidente, señores asambleístas, una pequeña presentación que he preparado justamente para este momento. Yo tengo el honor de liderar el Banco Central durante estos 4 años, desde que el presidente Moreno asumió la presidencia, y justamente yo he podido palpar cuáles han sido las debilidades y las fortalezas que hemos tenido como institución. Hay que entender, y muy brevemente, que un banco central en dolarización no es lo mismo que un banco central que tiene moneda propia. Un banco central en dolarización necesita tener todos los recursos necesarios para poder asumir los pagos internos y externos que tiene que hacer dentro de la economía. En esa línea, ¿de qué depende la estabilidad de la dolarización? ¿Qué es lo más importante en la dolarización? Es justamente tener un nivel de reservas internacionales fuertes. Si no tenemos un nivel de reservas internacionales fuertes, lamentablemente como Banco Central, como gobierno, como economía, tendríamos un problema. Entre esos, la imposibilidad, por ejemplo, de satisfacer la demanda de dinero en efectivo, lo que podría generar una crisis financiera complicada, o también hacer imposibilidad de giros al exterior, como por ejemplo pagar deuda externa o al pago de importaciones. Y señor presidente, señores asambleístas, no es que queremos meter miedo, no es que estamos diciendo que como pasa esto, entonces hay que aprobar. Lo que estamos diciendo, y como digo, es un tema totalmente técnico y con la característica del Banco Central técnico es que justamente les estoy mencionando esto. ¿Y cómo funciona el tema de las reservas internacionales? La reserva internacional se nutre cuando tenemos recursos del exterior, como por ejemplo exportaciones, remesas, deuda, inversión, entrada de capitales en general. En estos últimos años, y estoy hablando de los últimos 15 años, el ingreso más fuerte para fortalecer la reserva internacional ha sido la entrada de deuda externa. Es importante ir cambiando eso, pero fortaleciendo justamente el balance del Banco Central, fortaleciendo al Banco Central. ¿Y cómo se va mermando, cómo va disminuyendo la reserva internacional? Cuando hay más importación, cuando hay demanda de efectivo, cuando hacen giros al exterior. Entonces, ustedes me dirán, ¿por qué les cuento esto? Porque esta es la variable, como digo, importante para poder mantener adecuadamente la economía, la dolarización. ¿Y cómo se ha comportado estos últimos años este tema? Ya muchos de ustedes me han escuchado, perdón si en algunos casos soy repetitiva, pero creo que es importante poner en este pleno de la Asamblea estos datos. Como ustedes pueden ver, de julio del 2014 a julio del 2017, o mejor dicho, junio del 2017, esta línea tomate que ustedes pueden ver aquí son los desembolsos internos acumulados, es decir, los recursos que dentro de la economía permitieron financiar al sector público no financiero, básicamente el Ministerio de Finanzas. Y aquí hay una curva creciente, que es justamente cuando se empezó a utilizar los recursos del Banco Central para financiar al Ministerio de Economía y Finanzas. A partir de junio del 2017, cuando asumo la gerencia del Banco Central con decisiones técnicas apoyadas por el presidente de la República, dejamos de hacer este tipo de inversiones. No ha sido por el pedido de un organismo internacional, ha sido por las decisiones técnicas porque sabíamos que era importante mantener este nivel estable y por el contrario, ir recuperando mucho de esas inversiones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese tema?
Cuando se empezó a hacer tanto inversión doméstica, que es con recursos del Banco Central, de la Reserva Internacional, se prestó a la banca pública, más la inversión en los títulos del Ministerio de Economía y Finanzas, se empezó a deteriorar justamente esta cobertura que ustedes pueden ver aquí de los activos del Banco Central. En diciembre del 2009, aproximadamente, se cubría entre un 75 y un 80% y llegamos a tener una cobertura de solamente un 35% en el año 2016. Esto lo que nos hace es tener una debilidad del Banco Central, una debilidad de la dolarización. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. El Banco Central es el custodio de la dolarización, entonces es importante justamente mantener estos recursos de manera adecuada. De manera muy breve, en este gráfico, lo que yo les quiero mostrar, señores presidentes, señores asambleístas, es cómo está compuesto actualmente los activos del Banco Central. Como yo les decía al inicio de mi comparecencia, la idea es que el Banco Central tenga los suficientes recursos líquidos para tener reservas que puedan justamente cubrir las necesidades de pagos. En el año 2020, a finales del 2020, ustedes pueden ver que hay un montón de colores dentro de los activos del Banco Central. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no son solamente activos líquidos, sino que tenemos dentro de la estructura del Banco Central otro tipo de activos, como son la inversión doméstica, los títulos del Ministerio de Economía y Finanzas, las acciones de la banca pública. Entonces, en este gráfico de aquí, o en este cuadro de aquí, mejor dicho, si ustedes ven la comparación de los activos del año 2009 frente al 2021, marzo del 2021, tenemos una composición de activos que, si bien es cierto, es más fuerte para el año 2021 por casi 15,000 millones de dólares, lamentablemente, y digo lamentablemente, tenemos papeles que no son líquidos como Banco Central y que de alguna manera nos podrían impedir salir a poder responder de manera inmediata a cualquier necesidad. Ustedes pueden ver que en el año 2009, en inversión doméstica teníamos 89 millones, en títulos del sector público 0, en acciones de la banca 0 y un fideicomiso de vivienda 0. Pero ahora tenemos en inversión doméstica 1.500 millones de dólares aproximadamente, títulos del sector público no financiero, que son los títulos con el Ministerio de Economía y Finanzas, por casi 3.700 millones de dólares y acciones de la banca pública por 2.300 millones de dólares. ¿Eso qué ha hecho? Como digo, que no podamos lamentablemente cubrir la totalidad de los activos que tenemos que cubrir, ni los depósitos del sector financiero. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, señores asambleístas, durante estos 4 años, porque si ustedes pueden ver, en mayo del 2017, esta cobertura de la reserva frente a los depósitos era del 60%, ahora estamos en un 79%. ¿Cómo recibimos del Banco Central? Con una cobertura de un 24% de los activos y ahora están un 40%. Entonces, creemos que justamente es indispensable poder ir fortaleciendo esto con la toma de decisiones técnicas adecuadas que se puedan hacer en el Banco Central. Y en esa línea, ¿cuáles son las 4 principales aristas que justamente estamos impulsando desde el Ejecutivo en esta ley de fortalecimiento de dolarización, ley de fortalecimiento del Banco Central? Como decía, afianzar la dolarización mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del Banco Central, la reconstrucción y el fortalecimiento de la base institucional que rige en materia monetaria a través de un marco jurídico claro, definir claramente cuál va a ser el mandato de la Junta Financiera y cuál va a ser de la Junta Monetaria que va a regir al Banco Central e incrementar gradualmente, por supuesto, la Reserva Internacional hasta respaldar la totalidad de los depósitos. Señores asambleístas, no estamos hablando de los depósitos para querer cubrir a un banco o a una cooperativa. Es de los ciudadanos que tienen esos depósitos indirectamente en el Banco Central. Y ya lo vamos a ver brevemente más adelante. Entonces, ¿cuáles son estos 4 ejes que estamos persiguiendo? Que el Banco Central pueda nuevamente instrumentar la política monetaria, el ser el rol de tercero confiable, que lamentablemente durante algunos años se perdió porque el área de investigación del Banco Central se eliminó y creemos que es indispensable que lo vuelva a hacer mediante normativa. Si bien lo hemos hecho durante estos 4 años, es indispensable que esté bajo una normativa legal establecido eso, custodio de la Reserva Internacional y la gestión del sistema central de pagos, que es un tema muy importante que lo manejamos como Banco Central y que es totalmente falso que queramos dar que se maneje desde el sector privado.
En esa línea, ¿qué es lo que estamos pensando y creemos que es lo más óptimo? No por un invento del Banco Central o del Ejecutivo, sino que es las mejores prácticas internacionales a nivel mundial. Que el Banco Central tenga una junta de política y regulación monetaria, que formule la política en el ámbito monetario y observe la aplicación por parte del Banco Central del Ecuador para preservar la integridad y la sostenibilidad del sistema monetario, de dolarización y del sistema financiero. Y por otra parte, tener esta junta de regulación financiera que se encargue de todos los temas financieros, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Entonces, aquí lo importante es que todo lo monetario se maneje en la junta monetaria y los temas de valores, seguros y el tema financiero en la junta financiera. Entonces, en esa línea, ¿cómo vemos esta autonomía? Que tiene 3 pilares indispensables: la funcional, la técnica y la financiera. Entonces, dentro de la técnica es lo que estamos pensando este órgano de gobierno especializado, que ya en el informe que se leyó hace un momento establecía con 5 miembros, 2 a tiempo completo, 3 a tiempo parcial, esto con el objetivo de hacer un tipo de revisión y contrarrevisión de las decisiones y tomas de las decisiones que se tomen en el Banco Central. Esta autonomía técnica también lo que buscaría es la determinación de la política monetaria de manera independiente. Señores asambleístas, yo considero, y de acuerdo a algunos textos también, que el Banco Central del Ecuador, a pesar de estar en dolarización, sí puede hacer política monetaria activa, pero de una manera responsable, viendo cuáles son los instrumentos y hasta dónde nos da los montos, hasta dónde realmente se puede hacer sin que eso afecte justamente la estabilidad de la dolarización. En este momento todavía tenemos más de 6.500 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas tiene que pagar al Banco Central. Entonces, por lo tanto, mientras esos recursos no puedan ser recuperados y puestos en el Banco Central, difícilmente se puede hacer una política monetaria activa en grandes magnitudes. Pero de todas maneras, con un directorio y una toma de decisiones independientes, se puede ver los instrumentos para hacer eso. Y obviamente lo que se busca es que las decisiones que se tomen respondan exclusivamente a motivaciones técnicas. Por otra parte, tenemos la autonomía funcional, que lo que busca es que la política de las operaciones del Banco Central se definan en el Banco Central, la política de inversiones de la Reserva Internacional también, y el estatuto del Banco Central se define. Para decirles, y como les mencionaba, yo orgullosamente estoy al frente del banco 4 años y lamentablemente, presencialmente, antes incluso de la pandemia, nos pudimos reunir 3 veces nada más en la Junta, porque había algunas limitantes, algunas otras prioridades. Por eso es indispensable que las operaciones del Banco Central la defina esta Junta Monetaria, vea cuáles son las necesidades que se tienen dentro del Banco Central y de esa manera, como digo, precautelar la dolarización que el 9 de cada 10 ecuatorianos la queremos. Y la autonomía financiera, el tercer eje, lo que estamos proponiendo es que la Junta apruebe el presupuesto del Banco Central, apruebe las políticas contables y establezca las reservas generales y especiales que tenemos que institución, transparentar cuáles son también las utilidades que nosotros tenemos de acuerdo a las normas contables internacionales, la capitalización del Banco Central, señores asambleístas, en este momento el Banco Central necesita ser capitalizado también, y por supuesto la prohibición expresa también de financiar al gobierno y al sector público para realizar cualquier actividad fiscal o cuasi fiscal, como digo, mientras no recuperemos adecuadamente todavía los recursos que tenemos. Y dentro de eso, uno de los artículos más importantes es justamente la regla de respaldo. La regla de respaldo, lo que estamos buscando es que en el primer sistema del Banco Central, $1 de los depósitos que tiene el Banco Central sean cubiertos con $1 de reserva líquida que tenemos en la institución. Como les mostraba en los primeros cuadros, actualmente aproximadamente el 60% de los activos del Banco Central son no líquidos. Entonces necesitamos nuevamente recuperar. Por eso en el primer sistema lo que se quiere es que lo más líquido, que son los depósitos de los ciudadanos en los bancos, mutualistas, cooperativas, bancos públicos, los títulos de Banco Central y las especies monetarias en circulación estén respaldadas al 100%. El segundo sistema son activos un poco menos líquidos que tenemos en el Banco Central, que son recursos de la CFN y del BIES.
El tercer sistema son básicamente los depósitos del sector público no financiero y en el cuarto sistema tenemos el estado de resultados del Banco Central. Entonces, para nosotros la prioridad es nuevamente precautelar que justamente estos recursos sean de los depositantes, sean cubiertos al 100%. Esto no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Hay una transitoria dentro de la reforma que estamos proponiendo para que en el año 2035 ya esté cubierto todo y al año 2026 el primer sistema, justamente porque en esos años es donde tenemos todas las tablas de amortización, todos los pagos, hecho el cronograma con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos pueda justamente volver a pagar esos recursos. Y con esta, la última lámina, para no extenderme, señor presidente, señores asambleístas, el tema de responsabilidad y transparencia. Lamentablemente se ha hablado mucho de que con esta ley lo que se quiere es que el Banco Central ya no tenga control, que el Banco Central pueda hacer cualquier cosa sin ninguna autoridad que la revise. Totalmente falso. Incluso estamos nosotros poniendo algunos otros informes que actualmente no se hacen para conocimiento de la propia Asamblea, de la Presidencia de la República, de la ciudadanía. Actualmente, para darles un ejemplo, los balances del Banco Central, por ejemplo, tienen una prohibición en el código actual de que sean publicados. Las notas de los auditores están con reserva. Eso no puede ser reservado. Lo que estamos diciendo es que eso tiene que ser publicado y que justamente, si todo es transparente, que se pueda revisar. La Contraloría General del Estado seguirá también auditando los procesos en el Banco Central, el manejo de las reservas y, por supuesto, el uso de los recursos públicos. La Superintendencia de Bancos también tendrá competencia en revisar todas aquellas actividades de índole bancaria que tenga que ser revisada dentro del Banco Central. Entonces, con esto, para decirles, señor presidente, señores asambleístas, que nuestro objetivo como ejecutivo es también tener un Banco Central más sólido, más transparente, más responsable. Y para finalizar, señor presidente, señores asambleístas, como les digo, esto no es una reforma solamente para una institución. Esta es una reforma que necesita el país. Nosotros como gobierno hemos venido insistiendo, el presidente de la República lo ha dicho. Hasta que se acabe nuestro mandato el 24 de mayo, seguiremos insistiendo que esta ley es indispensable para precautelar la dolarización, para precautelar la estabilidad que nos ha dado este sistema monetario en la economía. Y para eso tener un Banco Central sólido, fuerte, es indispensable. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Escuchamos así a Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador, quien dijo que un Banco Central necesita tener todos